Comenzamos nuestro devocional del día de hoy y mientras la semana pasada hablamos de dos personajes llamados Adán y Eva, esta semana vamos a hablar y a mezclar entre un personaje y una historia. Esto nos va a remontar al capítulo 10 y 11 del libro de Génesis, donde vamos a hacer un estudio de un hombre llamado Nimrod y una ciudad o una torre llamada Babel. Vamos a encontrar esta historia muy interesante y toda su aplicación para nuestra vida personal. Así que lo invitamos a escuchar este tiempo devocional. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Extendemos un caluroso saludo a todos los que llegan a esta hora a nuestro devocional Maná desde cualquier lugar del mundo. Damos gracias a Dios porque no solo lo escuchan, sino que también lo difunden. Quiero dar gracias a la gente en Buenaventura, una calurosa bienvenida, multitudinaria bienvenida nos dieron allí al Ministerio Maná y vamos a dejar establecido el ministerio allá también, porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en esa tierra hermosa y maravillosa. Así que realmente agradecidos con Dios porque sé que Él está haciendo una obra extraordinaria en todos. En la serie que estamos llevando a cabo, yo voy a intercalar la historia entre hombres, personajes e historias. ¿Estamos? Entonces vamos a hablar hoy de un hombre llamado Nimrod y todo lo que tuvo que ver con la famosa Torre de Babel. ¿Qué saben ustedes de la Torre de Babel? ¿Qué significa? ¿Por qué pretendían ellos cuando edificaban esta torre? ¿Por qué Dios tuvo que descender? Y muchas cosas más vamos a aprender, así que estén muy atentos esta semana en esta serie donde vamos a aprender acerca de Nimrod y la Torre de Babel. El día jueves voy a hacer el devocional en vivo, 5 de la mañana hora Colombia, así que muy atentos para que estén con nosotros. Si yo voy al libro de Génesis y leo en el capítulo 10, me voy a encontrar la siguiente historia desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Lean conmigo, por favor. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Muy bien. Hablar de Nimrod, quiero decirles, es hablar del surgimiento del primer tirano o dictador mundial. De hecho, aquí con este hombre también vamos a hablar de lo que se llaman los imperios. O sea que, créame que vale la pena, no sé cuántos de ustedes hayan oído esta historia de Nimrod, pero vale la pena que le pongamos mucho cuidado. El pasaje que acabamos de leer constituye un intermedio en la tabla de las naciones, porque analiza al primer hombre que tuvo poder, a un hombre que fue tirano y que se dispuso a construir el primer imperio en la tierra. Y las escrituras nos dan dos puntos significativos acerca de él. Mire, Nimrod fue un líder mundial, y lo digo mundial porque lo que él empieza a hacer tiene una incidencia muy fuerte en toda la historia humana. El nombre Nimrod es Marad, que significa rebelarse, sublevarse. También se habla de la palabra poderoso y vigoroso. Y cuando se utiliza esta palabra de poderoso y vigoroso, se usa 3 veces en referencia a Nimrod, porque llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra, lo dice el versículo 8. Fue vigoroso cazador delante de Jehová, dice el versículo 9. Y dice que fue un gobernante tan poderoso que las personas crearon una frase en expresión para describirle. Y ahí lo dice el versículo 9. Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué es interesante? Que la palabra cazador
significa cazar animales, pero también en el caso de Nimrod significaba cazar personas a fin de esclavizarlas. Y esta palabra poderoso significa guerrero o tirano, alguien que predomina y sale victorioso. O sea que si yo me pongo a pensar en estas dos grandes definiciones, podríamos entonces decir que Nimrod se rebeló, se sublevó contra las autoridades que gobernaban en esa época, tanto hombres como delante de Dios, y dice que este hombre, porque mire que lo empezamos a leer los versículos 9, 10 y 11, trató de gobernar y su ímpetu, liderazgo, o sea, uno se pone a pensar en Nimrod como tal y dice que fue un hombre muy habilidoso, muy talentoso. Cuando se hablaba de la caza de animales, pues era una persona con una habilidad espectacular, pero también se dice que en su personalidad la caza también lo definió mucho en convertirse en un gran líder, con grandes estrategias, con un pensamiento demasiado arrollador que lo llevó a eso, a pensar en ser un gran líder, utilizando las personas que tenía a su alrededor con el fin de alcanzar cosas poderosas. A tal punto que, según los versículos 10 al 12, dice que Nimrod trató de gobernar a las personas y de esclavizarlas, atacándolas como si fueran simples animales de caza. La ilustración consiste en que él cazaba a las personas por la fuerza, que la violencia y la tiranía era el método con el que oprimía a las personas y las esclavizaba según su voluntad y sus propósitos. Ahora, para que una persona desarrolle este estilo de vida, pues obviamente tenemos que decir que lo primero que hace Nimrod, no solamente tratando de empezar a gobernar y de señorear y de oprimir, pues una de las primeras cosas que hace es rebelarse contra Dios. Ahí es donde entramos a mirar quién fue la persona que empezó a orquestar y a liderar esto de levantar una torre que llegara hasta el cielo, que llegara hasta Dios, establecer un sistema de gobierno humano, porque realmente de lo que nos habla la Torre de Babel, y lo vamos a conversar durante esta semana, es un sistema de gobierno humano donde no aparece Dios por ninguna parte. Se supone que ellos están haciendo una torre para llegar a Dios, pero esa torre no tiene en cuenta a Dios. La construcción de esa torre no es la voluntad ni el propósito de Dios, y los que la gobiernan y están tratando de hacerlo no tienen ese fin. O sea que ahí hablamos del gobierno humano, ahí hablamos del hombre queriendo establecer un sistema, un imperio y un gobierno donde no aparece Dios. ¿Cómo me llama la atención estos estudios que estamos haciendo? Porque mire de entrada cómo empieza esto. Un hombre que se empieza a rebelar con su liderazgo, con su autoridad, con astucia y utilizando muchos métodos, empieza como a influenciar sobre las personas, a desviarlas, a sacarles de vista a Dios y el propósito y los planes que Dios tenía para toda la humanidad. Y este hombre empieza a hablar de algo que va a estremecer a la humanidad, porque él está hablando de un gobierno mundial, de un imperio mundial, de una religión mundial donde no aparece Dios. ¿Sabe hacia dónde va el mundo? Usted sabe que el anticristo, cuando venga al final de los tiempos, cuando yo les he explicado una y otra vez cuál va a ser la tarea de él, es venir a unificar, y vamos a hablar de una religión mundial. Y vamos a hablar de un gobierno mundial, y vamos a hablar de una economía mundial. Hacia allá van o sea que realmente en la Biblia no hay nada nuevo. Y todo se va como uniendo una cosa con la otra. Por eso hablar de Nimrod es hablar de aquel que empieza a soñar con un imperio, el imperio de Babilonia. Un imperio basado en la esclavitud. En su intento de edificar una torre que, como les digo, habla más de algo que está gobernado por el hombre. Entonces, él les persuade
a que trabajen esto y empiecen a edificar una torre que llegue hasta el cielo. Aquí es donde Dios mete su mano y lo vamos a estudiar durante la semana. Entonces, a ver, ¿de qué me habla a mí la vida de Nimrod? Que Nimrod, en primer lugar, ignoró la hermandad de la raza humana. Olvidó sus raíces y la herencia de la raza humana. Olvidó que todas las personas provienen de una misma fuente, de un mismo origen, de un mismo hombre, que en este caso era Noé. Y lo más trágico de todo, olvidó que Noé era un hombre piadoso que buscaba a Dios. Yo creo que Nimrod a lo primero que se empieza a revelar es a eso, a la herencia espiritual que traían las naciones. Porque acuérdese que Dios con Noé había fundado de nuevo la tierra, la humanidad, y les había dado una promesa. Pero este hombre que se levanta y que nace, este hombre ignoró a Dios e ignoró al Dios de Noé. Y el resultado fue catastrófico, porque Nimrod maltrataba a las personas, usaba a las personas como simples animales para alimentar sus deseos de poder y de placer. Cuando la Biblia habla de la arrogancia y la altivez, dice en Proverbios: antes de la caída es la altivez de espíritu, y antes del quebrantamiento es la soberbia. La Biblia también dice que Dios mira de lejos al altivo. Cuando Proverbios habla de 6 cosas aborrece Jehová y aún 7, una de ellas son los ojos altivos. La altivez, la arrogancia, aquello que va contra Dios, su diseño, su voluntad y su propósito, están condenados en la Biblia. Y si algo demanda Dios de su pueblo, de su iglesia, es que aprendamos a oír su voz, a ser humildes y a ser obedientes a su palabra. Créame, cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa del hombre, hay una rebeldía interna que llevamos por dentro. Hay algo que se quiere revelar a Dios, a lo establecido por Dios, a la palabra de Dios y a lo que Dios determina. ¿Usted no ve cómo hoy día uno encuentra cristianos que le dicen a uno que son cristianos, pero dice que ellos han decidido no congregarse, han decidido no tener un pastor, han decidido hacer las cosas a su manera, que ellos hacen las cosas como ellos piensan y como ellos crean? Una de las cosas más difíciles cuando las personas llegan al Señor y llegan a la iglesia es lidiar con la forma de ser de cada persona, porque cada uno quiere obedecer a su manera. Cada uno quiere entender como él entiende y como él quiere. Tremendo, ¿no? ¿Eso qué revela? Revela asuntos como el que estoy conversando esta mañana. Hoy les estoy hablando de un personaje, pero esos personajes en la Biblia hay, y llama la atención en el tiempo en el que este hombre aparece. Porque como le digo, aquí la tierra está siendo repoblada, Dios vuelve a traer su pacto, su promesa, pero mire, se levanta un hombre con estas características. Esta semana que hablemos de Babel, vamos a ver que Babel es el comienzo del imperio de Nimrod. Génesis 11, del 2 al 4, nos cuenta lo que sucedió. Después del gran diluvio, la mayoría de las personas todavía vivían alrededor del río Ararat, donde nació Noé, y su pequeña familia se había asentado. Al parecer, Nimrod había reclutado una pequeña fuerza armada que podía vencer a otros gobernantes existentes entre ellos. Entonces Nimrod movilizó a las personas a abandonar Ararat y a trasladarse al Sinar, a un área de Babilonia, y allí edificaron una ciudad que fungiría como la capital del imperio para las personas y las generaciones que allí nacieran. Mire, a partir de ese momento, Babilonia se convierte en una ciudad impía y se opone al pueblo de Dios. Yo les hablé, la última vez que hablé con ustedes acerca del libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, les dije qué era Babilonia, qué va a ser Babilonia y a quién representa Babilonia. O sea que hoy volvemos a las historias. Nada en la Biblia es nuevo y definitivamente vamos a disfrutar mucho esta semana de todo esto que vamos a aprender. Así que muy atentos para que sigamos estudiando, y mañana voy a entrar en materia de una vez. ¿Qué significó
la Torre de Babel y por qué fue que Dios tuvo que intervenir. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Increíble que estemos estudiando el primer libro de Samuel, y en el primer libro de Samuel que leímos desde el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, ¿de qué está hablando? ¿Se acuerdan? Del primer rey de Israel. ¿Y por qué Israel tuvo un rey? Porque resulta que el pueblo de Israel quería tener un rey como lo tenían los demás. No querían que Dios fuera el rey de ellos. Qué coincidencia que estemos hablando del libro de Samuel, de los primeros reyes de Israel, de la teocracia y el gobierno del hombre, y ahorita estemos tocando este tema de Nimrod tan interesante. Hoy es el día 83 en su agenda y vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 10. Preguntas: ¿cómo vendrá el Espíritu del Señor sobre Saúl? ¿Por qué algunos no le trajeron presentes a Saúl? Y una pregunta personal: ¿qué grandes responsabilidades hemos preferido evitar escondiéndonos en el anonimato? Padre, gracias por esta mañana y gracias por el comenzar de este nuevo día. Gracias por tu palabra, que hoy nos habla de un hombre que desde que nació sus características fueron la soberbia, la altivez y querer gobernar y señorear por encima de todos, llevándose la vida de todos por delante y tratando de establecer un reino y un gobierno donde Dios no aparecía por ninguna parte. Gracias por hablarnos al corazón y saber que así como aparece en el libro de Génesis, también aparecerá en el libro de Apocalipsis, entendiendo que nada nuevo hay debajo del sol y que toda la historia se repite. Hombres y mujeres que quieren vivir sin Dios y sin su gobierno y quieren establecer un gobierno humano donde ellos quieren hacer solo su voluntad. Te pedimos por este día y esta nueva semana, te pedimos que vayas delante de nosotros, que nos cuides, que nos guardes y que tu presencia vaya siempre delante de nosotros. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.